buenos días para todos. Primero, pues agradecer a la organización de CLOC, sobre todo por haberme puesto en el escenario de la medicina personalizada. La verdad es que no envidio mucho a Ismael en este momento, pero la idea es hacer una discusión realmente basada en la evidencia sobre lo que tenemos de medicina personalizada en cáncer de colon. Entonces vamos a empezar. Vamos a centrarnos en el área de la medicina personalizada básicamente en tres situaciones: primera, segunda y tercera línea del cáncer colorectal. Esta gráfica, que yo creo que para muchos es conocida, del año 2021 de JAMA, nos muestra cómo es el camino en los pacientes que tienen cáncer colorectal metastásico. Después de que nos hacemos la primera pregunta cuando llegan esos pacientes de si es aún una enfermedad potencialmente curable o no, cuando tenemos un escenario no curativo, una enfermedad metastásica extensa, tenemos que perfilar al paciente. Yo creo que en eso no hay mucha discusión, pero la discusión radica en qué tan profundo debo hacer ese perfilamiento del paciente. Pacientes que son wild type para KRAS, NRAS y BRAF reciben terapia con anti-EGFR en combinación con quimioterapia en primera línea y tienen un curso de enfermedad con una mediana supervivencia global que hoy puede estar cercana a los 3 años, datos del estudio Paradigm, que ha sido tal vez el que ha tenido una mediana de supervivencia global más grande. Luego están los pacientes que tienen mutaciones de KRAS o NRAS. Estos pacientes van a terapia antiangiogénica en combinación con quimioterapia. Los pacientes BRAF son quizás el peor espectro de la enfermedad si no tienen inestabilidad microsatelital y las alternativas terapéuticas son realmente pocas. La inestabilidad microsatelital, que en esta gráfica ni siquiera alcanza su supervivencia global, esta gráfica va hasta los 2 años y medio, son pacientes con excelente pronóstico. Y los pacientes que son ER2 amplificados o sobreexpresados, de los cuales centraremos un poco la discusión. Entonces, ¿qué biomarcadores estamos usando hoy por hoy? Estamos usando el perfil mutacional para los KRAS y NRAS y estamos usando proteínas de reparación para mirar si el paciente es inestable o no. Pero miren qué pasa cuando uno hiperselecciona a los pacientes. Entonces, estos son resultados de la cohorte de hiperselección del estudio Paradigm, en donde ellos al inicio de la enfermedad hicieron biopsia líquida y también sobre tejido, y además de seleccionar a los pacientes por ser RAS wild type, midieron otras proteínas que pueden estar involucradas en la resistencia a los anti-EGFR. Pueden ver abajo, básicamente midieron KRAS, NRAS, BRAF, que ya estaban medidos, midieron PTEN, midieron EGFR, midieron mutaciones del dominio extracelular del EGFR, ER2, y amplificaciones de MET, ALK, RET y NTRK. Esos son datos de las frecuencias de estas mutaciones en esos pacientes de colorectal. Acá podemos ver para toda la población y de acuerdo a la lateralidad. Cuando miramos los pacientes que tienen colon derecho, tienen frecuentemente mutaciones de PTEN, tienen frecuentemente amplificaciones de ER2, aunque es un poco más común en el lado izquierdo, y tienen mutaciones en el dominio extracelular de EGFR que pueden ser el origen de la mala respuesta en el lado derecho. Entonces, posiblemente la mala respuesta en el lado derecho no es solamente por lateralidad, es por un problema de biología molecular. Pero miren cuando hiperseleccionamos a los pacientes, 42 meses de supervivencia global en el brazo que lleva panitumumab contra 35 meses en el brazo que lleva bevacizumab. Esto es para todos los pacientes, y cuando vemos pacientes de colon derecho, 38 meses de supervivencia global. Creo que no es frecuente ver que los pacientes de colon derecho alcancen estas medianas de supervivencia global, pero cuando los hiperseleccionamos podemos tener la herramienta de usar anti-EGFR en primera línea. Vamos a cambiar de escenario, ahora nos vamos a la inestabilidad microsatelital. El Keynote 177, estándar de tratamiento actual para esta población, tiene, digamos, un problema, y es que en los primeros meses de tratamiento estamos perdiendo un grupo de pacientes. Cuando miramos los análisis por subgrupos de este estudio, quizás los pacientes que son KRAS mutados son esos pacientes que tienen posiblemente mayor riesgo de progresión dentro de los 3 primeros meses. Esto es una hipótesis, esto no está probado. Pero quiero contarles, esto es algo muy reciente, fue presentado en ASCO GI de este año, el CheckMate 8HW, un estudio fase 3, en el cual se empleó la combinación de nivolumab y ipilimumab en primera línea comparado con quimioterapia, comparado con nivolumab en monoterapia. Y si nosotros pues, nos sorprendemos por el Kaplan-Meier del DESTINY-Breast03, pues este es muy similar en población inestable. Este brazo no es que no tenga tratamiento, este brazo tiene en la mayoría tripleta, una dupleta de quimioterapia más un anticuerpo,
y a pesar de eso la supervivencia libre de progresión es excelente, con un 72% de pacientes sin progresión a 2 años. No tenemos madurez de datos en supervivencia global, pero la gran discusión acá va a ser cuál va a ser el paciente candidato para monoterapia con anti-PD1 versus cuál recibirá terapia dual. Importante hacer el diagnóstico de la inestabilidad microsatelital de una forma muy precisa, porque quizás esos pacientes que progresan en la primera parte de la curva no sean realmente inestables. Pasamos a la segunda línea de tratamiento, estudio Beacon, hoy estándar mundial en pacientes que son BRAF mutados y progresan a la primera línea de tratamiento. Trabajo reciente de la doctora Elena Ellis, quien estudia este gen, esta proteína que se llama RNF43. Entonces, cuando tenemos un BRAF mutado, separamos dos poblaciones, con inestabilidad o sin inestabilidad. Cuando tienen inestabilidad, no hay duda que esos pacientes van a primera línea con inmunoterapia y a la progresión pueden recibir cetuximab en encorafenib. Pero cuando tienen estabilidad, no son inestables, estos pacientes no todos responden igual. Ustedes pueden ver que los pacientes que tienen mutaciones de RNF43 responden muchísimo mejor al encorafenib con cetuximab frente a los que no lo tienen. Entonces, otra aplicación de la medicina de precisión para poder seleccionar qué paciente va a responder mejor al estudio Beacon cuando tiene estabilidad microsatelital. Pasamos al cáncer de colon refractario, ya para terminar, recordar que el rechallenge es rechallenge, es decir, mi paciente cuando es wild type para KRAS y NRAS debió haber progresado durante el tratamiento con anti-EGFR. Es diferente hacer rechallenge a retratamiento o reintroducción, que en este caso el paciente nunca progresó al anti-EGFR y lo que yo hice fue quitarlo, bien sea por toxicidad o por petición del paciente. Entonces, en estos pacientes, acá está el resumen de los estudios. Sí, es verdad, no tenemos un impacto en supervivencia global demostrado con un grupo comparador, pero es que en este escenario, en Colombia, en este momento, tenemos solamente una molécula, que es regorafenib, y en el mundo tenemos la aparición reciente de otras moléculas que no son guiadas por ningún perfil molecular. Cuando miramos la frecuencia de tasas de respuesta en este escenario, podemos ver que está alrededor del 20 al 30%, con unas medianas de supervivencia global que son de 9 a 12 meses. Vuelvo y repito, no tenemos grupo comparador, son estudios pequeños, pero son estudios que nos muestran un potencial beneficio con una eficacia mediante tasa de respuesta y en supervivencia global, que si lo comparamos indirectamente con las otras estrategias que tenemos puede ser interesante. Y vamos a pasar al estudio CodeBreak 300, también en el escenario refractario. El año pasado vivimos un auge de estudios para cáncer colorectal refractario, donde vimos la aparición del estudio Fresco con fruquintinib y vimos la aparición de trifluorina tipiracil en combinación con bevacizumab. O sea, ya sabemos que el antiangiogénico tiene un efecto en la tercera línea de la enfermedad. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que tienen mutaciones de KRAS? Las mutaciones más frecuentes de KRAS son no G12C, eso tenemos que reconocerlo. Pero en estos pacientes que tienen mutaciones G12C, que son aproximadamente un 3 a 5% de los pacientes con cáncer colorectal, pues traemos moléculas que hemos usado en otros escenarios como cáncer de pulmón, que es el sotorasib, y en estos pacientes inhibir el KRAS mutado en combinación con un anti-EGFR tiene un racional biológico importante por sinergia en el mecanismo de acción. Entonces, en este estudio cogieron pacientes en este escenario refractario, los aleatorizaron a 3 brazos, sotorasib, 960 miligramos, 240 miligramos y lo que el investigador decidiera entre trifluorina tipiracil y regorafenib. Entonces, miren cómo se comportaron estos pacientes. Estos pacientes que recibieron la dosis de 960 miligramos tuvieron 5.6 meses de PFS, que era el desenlace primario del estudio. Los pacientes con dosis de 240 tuvieron 3.9 y 2.2 meses los pacientes que iban a la terapia de elección del investigador. Esto nos recuerda a nosotros que la eficacia de las terceras líneas en este escenario refractario es muy pobre. Cuando me muestran los estudios de vida real de regorafenib, por ejemplo, pues la verdad es que uno tiene que ponerse también a pensar si es una terapia que vale la pena usarla en todos los pacientes. Miren la tasa de respuesta de regorafenib o trifluorina tipiracil. Fue 0% en este estudio, que fue el brazo comparador de las dos dosis de sotorasib panitumumab. Entonces, hoy por hoy, la medicina personalizada también nos permite que en el escenario refractario tengamos varias opciones de tratamiento.
Antes del 2023 solamente podíamos usar estas dos moléculas. En Colombia en realidad solamente podíamos usar regorafenib. Y después de la aparición de estos 3 estudios, pues ya tenemos varias opciones. Si el paciente no tiene un driver oncogénico, lo más probable es que vayamos a usar trifluorina tipiracil con bevacizumab y dejemos fruquintinib para líneas posteriores. El estudio del fruquintinib permitió pacientes con 4, 5, 6 líneas de tratamiento. Es una terapia antiangiogénica muy, muy potente. Pero también nos podemos plantear si ese paciente tiene o no mutaciones de KRAS G12C. Si el paciente tiene mutación de KRAS G12C, pues lo ideal sería hacerle una terapia personalizada. Miren que este brazo no lleva quimioterapia, es un brazo de un inhibidor de KRAS en combinación con un anti-EGFR y como forma alternativa, pues podríamos siempre usar la terapia antiangiogénica en caso de que no tengamos acceso a realizar la determinación de mutaciones de KRAS. Entonces, ya para concluir, a favor de la secuencia personalizada en medicina de precisión para cáncer de colon. Primero vamos a maximizar el uso de la terapia anti-EGFR. Si preseleccionamos bien los pacientes en primera línea, posiblemente no nos vayamos a basar solamente en la lateralidad y en la clínica, sino que vayamos más allá y podamos llevar a algunos pacientes a pasar esos 3 años de supervivencia global. Segundo, si hacemos una buena estrategia de rechallenge, es posible que esos pacientes tengan más líneas de tratamiento y también tengan supervivencias globales mayores. Otra aplicación podría ayudar a determinar qué candidatos son para bloqueo dual versus monoterapia de anti-PD1 en pacientes con inestabilidad microsatelital, específicamente cuando sepamos estos resultados estratificados del grupo de pacientes que tienen mutaciones de KRAS e inestabilidad microsatelital. Abre la puerta para tratamientos en el escenario refractario. Hoy por hoy ya tenemos estudios en curso tanto en primera como en segunda línea para pacientes con mutaciones de KRAS, usando inhibidores de KRAS en combinación con anti-EGFR, e incluso tenemos estudios de primera línea con resultados preliminares para pacientes BRAF mutados usando anti-EGFR, encorafenib y combinación con quimioterapia, que son bastante prometedores. Y finalmente esto nos va a llevar a incrementar la ventana terapéutica para estos pacientes, maximizando los beneficios y reduciendo las toxicidades innecesarias. Gracias y ahora los dejo con Ismael.